Hola, hola. Ya regresé, perdón. No me di cuenta que tiempo me ganó. Este, ah, ok, y entonces, pensemos en el éxodo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si la generación que ya estuvo a punto de entrar a la tierra prometida, ya cuando estaban ahí a orillas del Jordán y ya estaban por entrar, y Moisés, tiene que ser, pues no exiliado, pero tiene que detener ahí su ministerio porque él no va a entrar a la tierra prometida. Moisés tiene que volver a explicar todo lo que sucedió, porque esta generación que ya estaba allí a punto de entrar a Canaán, era una generación que no había visto los milagros, que no había vivido tantas cosas. Tuvo Moisés que escribir prácticamente todo un libro, Deuteronomio, este, para que lo recordaran y no se olvidaran de quiénes eran o de dónde habían venido. Ahora imagínense, nuestro Señor Jesucristo partió aproximadamente hace 1933, restamos la 30, hace 1990 años, en teoría, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo partió hace 1990 años, y no es que está mal, no, 1991 años, en teoría. Nuestro Señor Jesucristo partió hace 1991 años. Obviamente los apóstoles, ellos tenían sumamente fresco el sacrificio de Jesucristo. Obviamente las primeras generaciones tenían sumamente fresco el sacrificio de Jesucristo. Obviamente las primeras 5 generaciones tenían sumamente fresco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿y después? ¿Y después cuántas generaciones más iban a tener fresco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas más lo iban a tener fresco al grado de recordarlo como un evento que sucedió realmente y no un evento que, pues, a lo mejor y pasó, quién sabe si sucedió, etcétera, etcétera? Es por eso que nuestro Señor Jesucristo cuando dice, ah, haced esto en memoria de mí, es decir, cada vez que se te esté olvidando lo que Jesucristo hizo por ti, hay que participar de la cena. ¿Por qué? Porque así tan real como es el pan a nuestro paladar y como es molido, así de real el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue deshecho. Y así de real como es que el vino pasa por nuestro paladar y es derramado sobre nosotros, así la sangre de Jesucristo es derramada sobre nosotros. Es decir, es una mnemotecnia, le diríamos nosotros, para no olvidar. Por eso les digo que es maravilloso la manera en cómo nuestro Señor Jesucristo, por eso es impresionante la manera en cómo nuestro Señor Jesucristo, realmente pone las cosas para que nosotros siempre estemos en comunión con Él. Es decir, con el paso de las generaciones, obviamente el sacrificio de Jesucristo ya no iba a ser o ya no sería tan recordado como se esperaba. Obviamente, generaciones lo iban a olvidar. Es por eso que Jesucristo dice, tienen que hacer esto en memoria de mí. Esto lo tienen que estar haciendo. Y como les comento, es lo que en nuestros términos coloquiales nosotros diríamos que es una mnemotecnia. Es decir, nuestro Señor Jesucristo bajó un concepto abstracto a un evento tangible para que nuestro cerebro, nuestra mente, todo el tiempo, bueno, cada vez que lo practiquemos, estemos recordando un evento que sucedió hace 1991 años y no lo olvidemos. Es por eso que lo importante es esa conexión entre el concepto abstracto y el evento tangible. Eso es lo importante. ¿Ok? Lo importante no es el pan, no es el tipo de pan. Lo importante no es el tipo de bebida, que aunque obviamente por práctica mnemotécnica, es decir, entendemos esto que Jesucristo estaba haciendo, es decir, no podemos servir, por ejemplo, o no deberíamos de servir agua, ¿no? O por ejemplo, jugo de naranja, porque una característica importante que nuestro Señor Jesucristo utilizó para conectar estas dos, este concepto abstracto con esta idea tangible y coloquial, fue el color de su sangre con el color del vino. O sea, la sangre es roja, el vino es rojo. Es por eso que nosotros conservamos esa mnemotecnia, esa característica propia de la bebida, ¿no? Lo hacemos, es decir, nosotros lo hacemos. Es decir, por eso no, aunque decimos es jugo, pues sí, pero no es jugo de mango, ¿no? O no es jugo de naranja.
no porque, no porque queramos conservar el sabor, no, sino porque queremos conservar esta característica propia de la sangre, del color de la sangre, que es la mnemotecnia que nuestro Señor Jesucristo estaba utilizando. ¿Ok? Es la conexión que estaba utilizando. Esta copa, este vino, es el nuevo pacto en mi sangre. Así, este es de color rojo, así es mi sangre, y mi sangre es para ustedes el nuevo pacto, que es derramada por ustedes para una completa remisión de vuestros pecados. Esto es el nuevo pacto. Y entonces se cumple la mnemotecnia. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado en entender esto de manera profunda y no desviarnos en porque también lo he visto en muchas iglesias, gracias a Dios que Discípulos no es una iglesia que tenga esa costumbre o tenga esas costumbres, sino que, por ejemplo, también lo he visto, hay que tomar vino, porque lo que nuestro Señor Jesucristo tomó fue vino, ahí lo dice, vino. Es verdad lo que tomó vino, pero lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo es una conexión de conceptos, de un concepto abstracto, difícil de entender para nosotros y muy, muy sencillo de olvidar. Estaba tratando de conectarlo con un evento tangible, práctico para nosotros, muy sencillo de recordar para nosotros, para que podamos conectar ambos conceptos. ¿Ok? Es decir, la comida, ¿a quién no sabe comer? Eso es importante. O sea, ¿quién no sabe comer? ¿Quién no sabría qué hacer con el pan en la boca? ¿Quién no sabría qué hacer con el jugo de la vid, con el vino, con la bebida? ¿Quién no sabría qué hacer? Todos sabríamos qué hacerlo. ¿Qué hacer? Si nos dan un vaso y lo ingieres, sabes qué hacer. Tu cuerpo sabe qué hacer por default. Entonces, algo tan práctico, tan sencillo para nosotros, que es tan común para nosotros, tan coloquial, nuestro Señor Jesucristo lo revistió de un concepto en lo sumo abstracto. Es decir, así como es para ti el comer el pan, así fue mi sacrificio por ti. Así como lo es para ti el beber este, el vino, así lo es mi sangre derramada por ti. Así que ni siquiera lo piensas, simplemente pasó, simplemente sabes qué hacer. Entonces, lo importante no es propiamente ni el pan ni el vino, sino es el concepto que recae sobre de ellos. Y el concepto que recae sobre ellos es el concepto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, encasillarnos en qué tipo de pan es un error. Encasillarnos en qué tipo de bebida. Nuestro Señor Jesucristo tomó vino, entonces pues hay que tomar vino, ¿no? ¿Y qué tipo de vino, no? Y hay muchos, de verdad, muchas iglesias que se enfocan en eso y la verdad es lamentable. ¿Por qué? Porque al poner énfasis en qué tipo de pan, qué tipo de vino, estamos pensando que lo importante de la Santa Cena era el tipo de pan y el tipo de vino o el tipo de bebida, cuando en realidad lo importante era el concepto que había de fondo. Y el concepto es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sucedió hace 1991 años y que somos o corremos el peligro de olvidarlo y olvidar lo que hizo por nosotros. Es por eso que ahora, hablando de esta práctica que se tiene de cuándo tomar la Santa Cena, es por eso que nosotros lo tomamos cada domingo. Porque de verdad, mis amados hermanos, constantemente se nos olvida lo que Jesucristo hace por nosotros. Se nos olvida. El Evangelio se nos olvida. Este, otra manera de explicar esto de los conceptos, de concepto abstracto y un concepto tangible y la unificación de ellos, es cuando dicen que la Santa Cena es el evangelio predicado a nuestros sentidos. ¿Ok? Eso es otra manera en la que se suele expresar. ¿A qué se refieren? Es decir, esta idea que les acabo de presentar de las cosas muy elevadas para nosotros es difícil que las podamos conceptualizar. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un tema muy difícil de entender para nosotros porque no estamos acostumbrados a ser participantes pasivos. Siempre queremos participar de alguna manera o queremos estar involucrados de alguna manera. Entonces, ese concepto tan difícil, nuestro Señor Jesucristo lo unifica a un concepto tangible como es una comida, una cena,
como es a un pan, como es a un vino, lo hace, lo unifica para nuestra mnemotecnia más sencilla, ¿no? Eso, que es en lo sumo importante, nuestro Señor Jesucristo, perdón, quería toser. Esto nuestro Señor Jesucristo lo utiliza como la manera en la que nosotros debemos de entender la cena. Y, y, y entonces lo que nuestro Señor Jesucristo está uniendo ahí es el Evangelio con un acto dirigido a nuestros sentidos. ¿Ok? Entonces, otra manera de conceptualizarlo, es decir, la Santa Cena es el Evangelio predicado a nuestros sentidos. Y es la misma idea, es decir, así de real como es el pan, así como tú lo puedes tocar, como tú lo puedes ver, como tú lo puedes oler y así como tú lo puedes probar, así fue el sacrificio de Jesucristo. El jugo de uva. Así como el jugo de uva tú lo puedes ver, lo puedes oler, lo puedes tocar y lo puedes probar, así fue el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Es decir, una manera más coloquial en la que decimos todo esto que acabamos de estudiar el día de hoy es la Santa Cena es el Evangelio predicado a nuestros sentidos. Como pensar el Evangelio de manera abstracta a veces no siempre nos ayuda, es necesario que también sea predicado a nuestros sentidos. ¿Y cómo lo predicamos a nuestros sentidos? A través de la vista, del tacto, del olfato, del paladar. Y la Santa Cena cumple con esa función. Nosotros podemos ver el pan, podemos tocarlo, podemos olerlo, podemos probarlo. El jugo de uva, nosotros podemos verlo, podemos tocarlo, podemos olerlo y podemos probarlo. Y así como es eso, así fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, y quiero ir terminando con esto. Es por eso que es importante la participación personal la participación personal, perdón, en el sacramento de la Santa Cena. Es importante porque las personas que más necesitan saber del Evangelio son los que ya lo han escuchado. Si tú alguna vez piensas, yo ya sé esto, yo ya me lo sé de memoria, o yo ya lo había escuchado, corres el riesgo de que en, en normalizar tanto el mensaje del Evangelio, deje de tener un impacto en tu vida. Y hay veces que como cristianos, de lo último que nos acordamos es que Jesucristo ya murió por nuestros pecados, o que somos salvos por gracia. A veces nos olvidamos de eso y corremos del el riesgo de volvernos sumamente legalistas o sumamente morales. Entonces corremos ese riesgo. Y sobre todo, por ejemplo, constantemente nos la pasamos juzgando el pecado de los demás, el pecado nuestro, cuando no le restamos fuerza a la palabra gracia. Hay veces que la palabra pecado, cuando lo escuchamos, tiene una ponderancia tan fuerte en nuestras mentes que no tiene la palabra gracia. Porque a veces estamos tan acostumbrados a la palabra gracia, al concepto de la gracia, que decimos, ah, sí, Jesucristo murió por nosotros. Pero, por ejemplo, cuando decimos pecado, constantemente nos alarmamos. O sea, decimos, por ejemplo, y es feo, y hermanos, pues también es una exhortación para todos, ¿no? Todos somos propensos al pecado, todos lo somos. Y muchas veces cuando alguien dice es que esta persona está en pecado, para nosotros es sumamente alarmante, es de, está en pecado. Y la palabra pecado tiene una fuerza en nosotros impresionante, pero la palabra gracia muchas veces ya no la tiene. Muchas veces tenemos más arraigado el concepto de pecado con una fuerza impresionante que la palabra de somos salvos por gracia. O sea, en realidad, a veces la palabra gracia tiene menos fuerza y menos impacto en nosotros. Cuando escuchamos somos salvos por gracia, muchas veces decimos, ah, sí, ya sabía. Pero cuando decimos pequé, estoy en pecado, es más complicado. Entonces,
¿Cómo eliminamos eso? Con la participación consciente con la participación personal y consciente en el sacramento de la Santa Cena. Es por eso que, al menos aquí en la Iglesia de Discípulos, que aplaudo dicha práctica, se hace domingo a domingo. Entonces, porque todo el tiempo necesitamos que el Evangelio sea recordado en nuestras mentes y ser reforzado a través del Evangelio predicado hacia nuestros sentidos. Todo el tiempo es necesario, todo el tiempo. Ahora, y aquí voy a introducir este último tema porque ya estamos cerrando, que va en la siguiente pregunta. Dice, pregunta 170. Los que participan dignamente de la Cena del Señor, ¿cómo se alimentan del cuerpo y de la sangre de Cristo? Ahora, aquí me parece impresionante y ya lo quiero enfatizar de esta pregunta, es que si se dan cuenta está hablando en plural, no está hablando en singular, no está diciendo, cada vez que yo participe dignamente ah, el que participa dignamente de la Cena del Señor, ¿cómo se alimenta del cuerpo y de la sangre de Cristo? No, la pregunta está diciendo los que participan dignamente, o sea, está hablando en plural, no de singular. ¿Ok? Y si vamos a la respuesta dice de la siguiente manera. Como el cuerpo y la sangre de Cristo no están corporal o carnalmente presentes, es con, ah, presentes en, con o internamente en el pan y el vino en la cena del Señor. Sin embargo, están presentes espiritualmente por la fe de los que lo reciben, no con menos verdad y realidad que los elementos mismos a los sentidos externos, sino que los que participan dignamente del sacramento de la Cena del Señor se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo, no corporal o carnalmente, sino de una manera espiritual y verdadera. Realmente por la fe reciben y se aplican a sí mismos a Cristo crucificado y los beneficios de su muerte. Ok, esto creo que ya lo podemos entender a raíz de lo que estuvimos viendo el día de hoy, ¿no? Es verdad, el pan no es el cuerpo, el vino no es la sangre. Sin embargo, cuando mm, la respuesta dice, participan espiritual y verdaderamente y realmente por fe, me parece interesante que la noción de conciencia, la noción de inteligencia, todas esas nociones, tienen una relación muy directa y muy grande con espiritualmente y por fe. ¿Ok? Es decir, la fe no es algo ignorante. ¿Ok? La fe tiene al menos tres cosas que son compuestas de ella. Y una de ellas es que la fe es consciente. ¿Ok? La fe no es consciente. Bueno, la fe no es inconsciente. La fe es consciente, es decir, la fe tiene conocimiento. ¿Ok? La fe tiene conocimiento, también es evolutiva y se siente, ¿no? Son las tres cosas que componen a la fe. Es decir, la fe es conocimiento que produce una acción, volutivo, y es un conocimiento que esa acción que produce trae como un resultado una emoción o sentimiento. Eso es la fe, ¿ok? No pensemos en la fe como con los ojos cerrados, así de fe es caminar con los ojos cerrados, no. Fe es caminar con los ojos bien abiertos, o sea, es ser conscientes y que ese conocimiento te ayude a caminar, te ayude a seguir la parte evolutiva y entonces te dé la capacidad y la oportunidad de darte cuenta a través de los sentimientos, las emociones de lo que estás haciendo. ¿Ok? Eso es fe. Entonces, cuando nosotros recibimos por fe el sacramento es entender todo esto que acabamos de mencionar, que es una mnemotecnia que nuestro Señor Jesucristo está utilizando para predicar el Evangelio a nuestros sentidos, no solamente a nuestras mentes. Perdón, es que está pasando por aquí una moto muchas veces y me aturde a mí. Espero no escuchen ustedes el ruido. Bueno, entonces, es verdadero, es por fe y es espiritual. Ok, entonces, ah, la fe no es ignorancia. Y ahora, lo que quería enfatizar de esta pregunta propiamente es este apartado cuando habla de, aunque el cuerpo no, el pan no es verdadero cuerpo y el vino no es verdadera sangre, ¿ok? Pero sí es consciente, es por fe
es verdadero y es espiritual, sí lo es, eso es cierto, eso es muy cierto. Aquí la característica que quiero enfatizar es el plural, está hablando de los que participan, ¿ok? Porque es el último, de los últimos elementos que hay que enfatizar de la Cena del Señor, ¿no? Bien, pero vamos a continuar la semana que viene, ¿ok, hermanos? Chispas, hoy también creo que dije mucho y a veces me preocupa porque siento que no todo se capta tan rápido. Entonces, cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, acérquense o pueden soltarlo aquí, levanten su manita, prendan su cámara o prendan su micrófono, yo los tengo aquí a la vista y adelante, externenlo y trataremos de solucionarlo. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es un tema importante y sé que todo esto despierta en ustedes como dudas, ¿no? Comentarios, ¿no? Preguntas, ¿no? Y entonces, ¿por qué es así? ¿O por qué se es así? ¿O por qué se ha hecho así? Etcétera, etcétera, ¿no? Si tienen alguna duda, comentario, háganlo y con gusto los atenderé. Si no tienen como ganas de hacerlo aquí, acérquense conmigo, nos estamos viendo bueno, nos vemos los domingos, entonces, acérquense conmigo y díganme, oiga, pastor, esto que dijo, la neta, no entendí nada, ¿no? O me hace ruido. Y de verdad, con todo gusto, podremos platicar a fondo, ¿no? Por si tienen como pena en decir sus dudas, ¿no? Entonces, háganlo, bien. Nos vemos la semana que viene, mis amados hermanos. Nos vemos el día de mañana en el culto. Que pasen buen día y que el ensayo salga muy productivo, mis amados hermanos. Que pasen buena tarde, bendiciones y hasta luego. Gracias, pastor. Saludos, hermano.